ha sido fiel hasta el día de hoy. Amén. Quiero que usted también visite nuestra página en Facebook y en YouTube y vea el video que hicimos ayer, un conversatorio juvenil que hicimos los ministros, la profeta Lisset, la profeta Sandra Milena, la profeta Julie, nuestro hermano obrero ministro Emerson y su servidor. Estuvimos hablando sobre algo muy especial, transicionando de oveja a hijo. Si usted no lo ha visto, véaselo. Sé que le va a nutrir, le va a bendecir, porque tenemos que transicionar a cosas grandes. Amén. Tenemos que transicionar del cuídame a yo te envío. ¿Aló? Ayer hablábamos. Cuando está fuera del redil, es desobediente, se pierde y cantidad de cosas. Por eso, las ovejas necesitan un pastor. Los pastores ponen límites a las ovejas. Ay, ay, ay. Mientras que los hijos se le ponen principios. Una oveja necesita que el pastor la llame. ¡Hey! Y ella se escucha en el silbido. Ay, el pastor me está llamando. Si el pastor no la llama, se ofende. Porque la oveja hay que cuidarla, mimarla, sobarla, alimentarla, hay que ungirla. Y solo responde lo siguiente: cuídeme. Pero el hijo, así su papá lo regañe, ahí está. A las ovejas hay que quebrarle las patas. A los hijos se corrige con la vara. No le hay que quebrarle nada. Y estuvimos hablando del hijo pródigo. Y el hijo pródigo fue algo tremendo. La herencia que él le pidió a su papá fue con una intención: salir de casa y no tener que responderle a nadie. Y su papá le entregó la herencia sin pensarlo. Y el hijo fue y se malgastó la herencia. Pero su padre todos los días iba y se paraba en el camino a mirar a su hijo, esperándolo. ¿Cuánto se demoró el hijo pródigo, el hijo, en tomar la decisión de volver? ¿Cuánto tiempo se demoró en gastar esa herencia? Llegó el tiempo tan tremendo que hasta quería comer de lo que los marranos, los puerros comían. Ansiaba llenarse de lo que un animal comía. Pero escúcheme, cuando el hijo se fue, dijo, dame. Pero cuando volviendo en sí dijo, le diráme paz de que me haga, hazme. ¿Sabe? En esa casa quedó el hijo mayor. Y el hijo mayor se desentendió de la situación. Y cuando el papá ve al hijo, el hijo nunca llegó arrogante. El hijo llegó con una actitud de arrepentimiento diciendo, papá, ya sé que necesito una paternidad. Papá, yo solo no soy capaz, por eso hazme como uno de tus jornaleros. Porque eso más bajo en tu casa, digámoslo así, no menospreciando, pero un jornalero tenía pan y yo no, hazme como ellos, yo no merezco. ¿Y sabe qué hizo el papá? Yo no te voy a hacer
como un jornalero, porque tú eres mi hijo. Y lo hizo hijo. Le volvió a dar el anillo, fue movido a misericordia, lo volvió a vestir y le hizo banquete. Y ahora sí el papá le dijo, ahora sí te voy a hacer. ¿Sabe qué ganó el hijo pródigo? Cuando dijo, hazme a conocer al Padre. Pero usted nota el espíritu del hijo mayor, que lo tenía todo y no conocía al Padre. Porque donde hubiera conocido al Padre, también estuviera junto al Padre, diciendo, no traigan dos papás, él merece también ganado. Porque él no conocía, dice que pasaba más tiempo en el campo que en la casa. Eso lo vimos ayer. Ay, ay, ay. Vimos de que Dios no nos hizo ovejas, nos hizo hijos. Que cuando creemos en Él nos dio potestad de ser hechos ovejas de Él. Toque al que está a su lado, dígale, ¿usted es oveja o hijo? A ver, ¿cuántas ovejas? A ver. Cuídenme. Llámenme. Y lo bonito, hermano, es que un hijo de Dios se tiene que comportar como un hijo de Dios. Los hijos se dejan formar. Los hijos aprenden a obedecer. Los hijos son de la casa y siempre están en casa y colaboran en la casa. ¿Aló? Les duele la casa. Reconocen la autoridad. Amén. Ese no es el tema de hoy. Estoy dando una píldora de lo que hablamos ayer. Porque hay muchos textos que dicen, claro, es que Jesús dijo. Así lo dice. Que habían 100 ovejas. Y que dejó toda y fue a buscar a la perdida. Y a mí nunca me llamó el pastor. No dejó la iglesia y me fue a buscar. Hermano, no interprete eso así. Porque Cristo fue a los gentiles y a los publicanos, que era esa oveja perdida, y la trajo a su redil. Gracias por su entusiasmo. Hoy vamos a hablar del tema Dios pide cosas pequeñas de mí. ¿Cómo se llama el tema? Dígale al que está a su lado, pequeñas. ¿Qué pide Dios de usted? ¿Cosas grandes o qué? ¿Cuánto le queremos dar grandes cosas al Señor? Olvídese, hermano. Diga, yo no puedo. Por mucho que queramos, le tenemos de dar a Dios lo poco que Él nos pide. Por lo general, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, soñamos, tenemos sueños grandes y tenemos grandes proyectos, pero a veces estamos esperando algo tan grande y tan extraordinario que ocurra para comenzar a dar ese gran paso para poder mirar lo grande. ¿Nos gusta lo grande? ¿Sí o no? ¿Cuánto les gusta una casa grande? ¡Todos! ¿Usted no ha notado que al ser humano le gusta lo grande? ¿Por qué será? Pero se nos olvida de que todo lo grande empieza con algo pequeño. De que todo lo grande empieza con algo pequeño. Y pensamos que si el sueño es grande, el proyecto es grande, necesitamos comenzar con cosas grandes, con pasos grandes, con grandes decisiones y grandes inversiones. Y sin embargo, cuando Dios emprende un proyecto titánico en tu vida o en la vida de una familia o en la vida de la iglesia, empieza siempre con algo pequeño. Y pienso hablar del Antiguo Testamento cuando nos cuenta la historia de Moisés,
Un hombre que iba a ser muerto desde niño, pero 450 años Israel había sido esclavo de los egipcios. Y se levanta este hombre, y lo primero que hace este hombre cuando Dios le llama es cuestionar el llamado. Porque qué tristeza es que todos los que estamos acá hemos sido llamados por Dios, pero no le hemos muchas veces puesto esa magnitud del llamado. Dios no te va a llamar de una manera grandiosa. En este tiempo Dios no te va a llamar por medio de una zarza y usted vaya a la terraza, ve, la mata se me está quemando. Y en medio de la mata sale una voz. Hey, Guillermo. Ay, ¿quién eres tú? La mata. Porque muchos quieren ver el ángel Gabriel. Una hermana, ay Señor, llámame por medio del ángel Gabriel. Hermanos, ya tenemos algo más grande que el ángel Gabriel, que una zarza, que ángeles que se le aparecieron a Abraham. ¿Sabe a quién tenemos hoy? Al glorioso Espíritu Santo de Dios. Y Él lo llama con amor. Y Él lo llama con vocación. Por eso tú eres un ministro competente de un nuevo pacto. Tu ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Escúchame, 450 años de esclavitud. Y se levanta este hombre y Dios le dice, yo te voy a enviar. ¿Y quién soy yo? ¿Quién me preguntaré que quién me envió? Y ahí sale el nombre que ha sido pelea para muchas naciones, el nombre de muchas cosas, pero hoy le vamos a decir un nombre que llama yo soy el que soy. Nadie se había presentado así en la tierra. Y lógicamente él acepta el llamado, pero le da una pequeña cosa a Moisés llamada la vara. Una pequeña cosa como símbolo de que Dios estaba con él. Y ustedes conocen la historia, que cuando él tocaba con la vara pasaron las 10 plagas. ¿Sí o no? Pero ocurre que Faraón, al ver el poder de Dios manifestado en que aún se llevó a su hijo, y es donde Dios dice, todos los primogénitos me pertenecen. ¡Wow! Y no es egipcio o el que sea, todo primogénito en la tierra le pertenece a Jehová. Él lo dice y así será. Y escúcheme, sale Israel contento con todo el oro, con toda la riqueza. Dice que no quedó ni una pezuña en Egipto. Egipto quedó arruinado. No sabían si se morían, qué le iban a dar a Rafá o a Fafá o a ese Dios que ellos tenían para poderlo pasar al otro mundo. Escúchenme. Llega y se van y se encuentran con el primer obstáculo. Hermanos, ¿quién dijo que tú en las bendiciones de Dios, tú no vas a encontrar obstáculos? Y escúchame, Israel empezó a renegar porque vio el mar frente a ellos. Y no solo eso, sino que detrás, Faraón nunca les entregó las armas, nunca les entregó los caballos, nunca les entregó su ejército. Y se viene Faraón con toda su ira, con todo su enojo a destruir ese pueblo. ¡Uy! Que antes los oprimíamos y más se multiplicaban. ¡Uy! Nosotros teníamos piojos y ellos no. ¡Uy! Nosotros íbamos a tomar agua y era sangre, y ellos tomaban agua y era agua. Y así ellos nos dieran agua, nosotros tocábamos el agua y se convertía en sangre. ¡Uy! Vamos a matarlos. Nosotros tuvimos ranas, Israel no tuvo ranas. Nosotros tuvimos tumores, y ellos no. ¡Uy! Vamos a destruirlos. Y se va ese ejército, porque todos eran egipcios, a destruir. Era un ejército poderoso. Por eso salió la canción, bendeciré a Jehová siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Hermano, y venía todo ese ejército. Israel, van a destruir.
y se le para el ángel Miguel atrás con un torbellino de fuego y no los dejaba pasar. Antes de que Satanás te toque, tiene que tocar con tu papá. Voy a hablar con los hijos nomás. Voy a hablar con los hijos. Toca el que está a su lado y dígale, antes de que Satanás te toque, se tiene que meter con tu papá primero. Si usted no lo entendió, dígale ahí, me lo explica por favor. Y Dios se puso. Y empieza el pueblo. ¿Qué vas a hacer, Moisés? ¡Ay, no van a matar! ¡Ay! Porque tenían una mentalidad de esclavos. ¡Aló! Y un esclavo siempre está pensando en el castigo, en la reprimenda, en que hice lo malo, en que me van a echar. Porque un esclavo, cuando se le da libertad, no hay que darle libertad primero en el cuerpo, hay que darle libertad primero ¿a dónde? En la mente. Y hay muchos hermanos que estando prisioneros en una cárcel física son más libres que usted y que yo. Y ellos tenían mentalidad de muerte, de poner algo pequeño, hacerlo grande, de catástrofe, una mentalidad de catástrofe. Que van a dar y hermano, se va Moisés también, porque a Moisés se le pegó la mentalidad del pueblo. Y se le va Moisés a Dios y dice, usted me trajo aquí para morir así. Estoy hablando paisamente para que usted me entienda. Porque si le hablo como Moisés, usted no me entiende. ¿O quiere que le hable como Moisés? ¿Sí que no me entendió? Escúcheme. Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, ¿qué tiene? ¿Dónde? ¿Qué tenía Moisés en la mano? ¿Una gran vara o una vara? ¿Una gran vara o una? Y la vara era pequeña. ¿O no? Hermano. Y Moisés dijo, bueno. Y puso la vara, esa pequeña cosa tocó el mar. Y esa pequeña vara hizo que Israel pasara en seco. Y dice, bendeciré a Jehová por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía. Jinética va. Echó a la mar. Echó a la mar quien los perseguía. ¿Y qué echó a la mar? Echó a la mar. ¿Los qué? Bueno. Lo pequeño que tengas en tu mano será utilizado por Dios para hacer cosas grandes. Mamá, no te preocupes por tus hijos. Tú tienes el poder de la oración. Pequeño o mucha, en tu boca está con eso pequeño. No desvalorices lo pequeño. Esta mañana compartía lo mismo, pero con diferente magnitud. Tú estás mirando cómo es la semilla o el potencial de la semilla. Porque muchos se quedan mirando la semilla, esto es tan pequeño. Pero hay otros que saben que esa semilla se puede convertir en un gran árbol que da mucho fruto y puede dar de comer. La Biblia nos habla de un árbol llamado el árbol de la mostaza, que su semilla es tan pequeña, pero cuando se echa en la tierra y hermanos se empieza a combinar, dice que crece como una hortaliza y llega a ser un árbol gigantesco que da sombra a animales y da sombra a todo, porque no debemos de estar mirando lo pequeño, lo grande que sea la semilla, sino que necesitamos mirar el potencial
que hay en la semilla. Por eso estoy diciendo que Dios necesita que aprendamos, o Dios necesita que miremos las cosas pequeñas, importantes. Recuerdo cuando Salomón escribió un texto muy importante. Dijo, una pequeña mosca daña el perfume. Así es una locura cuando un sabio la comete. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Un pequeño acto puede dañar todo lo que tú has tenido de Dios. Tú puedes hablar en lenguas, Dios utilizarte sanando gente, paralíticos. Puedes hacer así y el cielo se queda quieto. Hermano, tú puedes ser hasta el ángel de Jesucristo aquí en la tierra, pero si tienes mal genio y se te sale de vez en cuando y tratas mal a tu esposa o tu esposa te cantaleteas y usted es muy buena persona, siembra, da, y usted tiene una mala actitud, esa mosca daña todo el perfume que has logrado hacer. Por eso Dios, mire, una pequeña mosca, una pequeña actitud tuya puede dañarlo todo lo que has construido en fe para con Dios. Una pequeña actitud incorrecta te puede cerrar las puertas a muchas grandes cosas. Pero una buena actitud, así sea pequeña, te abrirá a cosas grandes en el reino del Señor. Dios te pide cosas pequeñas. Todos aquí tenemos problemas con la carne. Todos todavía luchamos con la carne. Deseos de los ojos, vanagloria de la vida, pensamientos inicuos, el alma sedienta de muchas cosas. Prestamos oídos a muchas cosas. Todavía estamos luchando con acciones del alma. Pero Dios no está pidiendo grandes rasgos de ti. Está pidiendo que cambies solo una. Que cuando logres cambiar una, empezarás a cambiar todas. Amados, Dios no te pide mucho. Dios te pide poco. Mire, Dios pasa algo en Israel después de mucho tiempo. Y Dios utiliza un profeta llamado Elías. Y vamos a atacar otro principio para enseñarte que Dios pide cosas pequeñas. Y Elías le dice a Jezabel y a Acab, no lloverá más. Hasta por mi boca no lloverá. Le hizo una guerra frente a un rey y a una reina pagana, bruja, dada a los ídolos. Que Isabel no tenía solo acá, tenía amantes. Era prostituta. ¿Sabía eso? Muchos amantes tenía Jezabel. Y tenía poder. Y Dios dice por medio de Elías, no volverá a llover. ¿Qué pasó en la tierra? Sin lluvia, ¿qué pasa en la tierra? 3 años y medio sin lluvia. Y le voy a contar otra cosa. Los días no eran como los de ahorita. Mire, ya van a ser las 12. ¿Qué hace que se levantó? Allá un día duraba. Yo no sé, nosotros los viejitos del año 77, a ver. Los del 77, por favor. Los del 80, los del 90. Escúcheme, los del 77 sabemos que un día duraba. Era una hora de estudio, hermano, eso uno la veía, ¿no? ¿Es así o no? A ver, los del 55. Don Cornelio, ¿sí o no? Más viejitos, los del 40. No hay. Modelo 50. La hermana modelo 50. La hermana modelo 50.
Yo recuerdo que una vez en esos hicieron esos Confama. Era muy famoso aquí los Confama. Estoy hablando de los del 77, el 80. Y mi mamá una vez nos dijo, mañana nos vamos para Confama. Mañana. Hermano, yo recuerdo que me acosté a las 7 de la noche. Vea, yo dormí. Y yo, hermano, yo dormía, y yo creía que había, cuando, ¿qué hubo, Julián? Ya nos vamos, ya es de madrugada. Julián, apenas son las 9:30. Acuéstese, hágame el favor. Hermano, yo me volví a dormir y déjale, hermano, yo ya hasta me cansé de dormir. Y era dormir, y hágale, y esforzándome dormido. Cuando, Julián, ya es de madrugada, son las 11:30. Porque duraban los días. Y ahora cuando estamos en Confama, usted metía a piscina, usted 1 hora le parecía Ahora usted se pone a pensar 3 años y medio sin agua que caía del cielo. ¿Qué empezó a hacer las plantas? ¿Qué empezó a hacer la gente en el desespero del agua? De lo que era vital para la vida. ¿Qué empezó a pasar? Y escuche, Dios le dice a Elías que se vaya para la casa de una viuda y que le diga, dile que te haga una torta, una pequeña torta. Y ella llegó y le dice, hola, vengo de parte de Dios a decirte que me des la torta. Y ella voltea y dice, nada más tengo este puñado, un puñado de harina, un pequeño puñado de harina. Y este poquito de aceite para comerla mi hijo y yo y echarnos a morir. Y dice la palabra que él dijo, hazme la torta a mí primero. Y llega y ella le hace la torta sin pensarlo. Y dice que comieron de ahí hasta que se acabó. Por la palabra de Eliseo, subsistieron. Dios pide cosas pequeñas de ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todo lo grande empezó con algo pequeño. Las cosas grandes y extraordinarias se logran hacerlas con pequeñas cosas. Por eso las pequeñas decisiones, los pequeños detalles construyen los grandes proyectos. Y quiero decirle también, amado, que una pequeña zorra es capaz de dañar muchos viñedos. Un pequeño pecadillo que tengas por allá guardado. Un pequeño pensamiento que usted dice, no, esto no es tan malo. Resulta que eso no es tan malo. Resultará después en algo grande. Esposos, esposas, yo les he enseñado en los cursillos que en nuestro matrimonio habrán puntos rojos. Yo los llamo puntos rojos. Puntos que cuando se hablan es una discusión ahí mismo, inmediato. Así no es, esta es mi posición, no la voy a dar. Y hermano, si usted no habla esos puntos rojos, esos puntos que no se pueden hablar porque hay discusión y más bien los obviamos, mañana serán los motivos para tú decir, no quiero más vivir contigo. Se me fue la iglesia. Queremos que los demás cambien. Es más, yo conozco gente que dice, ¿dónde cambia esta cosita? Le han dicho, ¿dónde esa persona va a cambiar? Ese puntico. Hermano, espectacular. Y uno le dice, ¿y si usted cambiara este poquitito? Yo no tengo que cambiar nada, vea pues. Entonces es donde Jesús aparece y dice, ¿por qué no sacas la viga de tu ojo para que puedas sacar la ¿qué? ¿Qué diferencia entre en una paja a una viga? La diferencia es que el que tiene la viga quiere ver la paja.
Gracias por su alegría. El mundo está lleno y quiere y te exige cosas grandes. El reino de Dios se compone de detalles mínimos. Por eso yo quiero, en esta hora que estoy aún en vivo, quiero quitar una vaca religiosa de la iglesia. Y me responsabilizo por lo que voy a decir. Aquí está el regional que me puede llamar la atención. Varios ministros, la profeta. Y ustedes también me pueden decir, pastor, ¿no? ¿Cómo va a decir? Pero quiero matar una vaca religiosa. No ore con tiempo, ore con calidad. Gente que dice, oré 4 horas. Ya le respondió el Señor. Yo no sé si me escuchó. Hermano, tu devocional no debe ser una carga, debe ser una calidad. 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 Mire, Jesús le dijo, no has sido capaz de velar y orar conmigo 1 hora. No dijo, no has sido capaz de orar y velar, sino dijo, tú no has sido capaz de velar y orar. Primero, para el Señor le gusta más bien que veles. La palabra velar ahí en el griego significa estar apercibido de los tiempos que estamos viviendo. Por eso cuando yo le he dicho a la gente, hermano, pastor, enséñame a orar, que salga de tu corazón realidad, que salga de tu corazón esa pureza, sinceros. Deje de estarle, aquí en Colombia se le dice, chicaneando al Señor. Deje de estarle chicaneando, porque Él te conoce más que nadie, chicanero. No vas a llegar, Padre Celestial, que vas a llegar así, cuando ni siquiera estás hablándole de corazón. Dios odia la hipocresía. Dios odia, hermano, cuando usted dice amarlo, pero lo que está amando es otra cosa y no a Él. ¿Por qué viene el desánimo a la iglesia? ¿Por qué viene el desánimo a tu casa? ¿Por qué viene el desánimo a tu ser? Porque pones cosas almáticas primero que lo espiritual. Una persona convencida no necesita motivación. Por eso el Espíritu Santo dijo, no dijo, y yo vengo a motivar para que ellos sean salvos de justicia. No, él dijo a convencer. Porque una persona convencida, a ver, mamás, las mamás, a ver, aquí álceme la mano las mamás, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted, por mucho que no quiera un hijo, está convencida de que es mamá, y que tiene una función, y que hay que levantarse, y que tiene que estar cuidado. A ver, los papás, ¿sabemos que tenemos hijos? ¿Sí o no? Y una vez se nos olvida que tenemos. La mamá no. Amamos a nuestros hijos, sí. Pero la mamá está convencida, el papá, convencidos. Y aman, dan de comer, tengo que darle la comida al niño. O le acabé de dar. El niño no tiene su estómago, hermano. Yo no sé cómo hacen las mamás para entender el lenguaje de los bebés. Porque el lenguaje de los bebés es un llanto. ¿No? Ay, le dio dolor de estómago, y uno. Uno es como en los expedientes X, amados, los hombres. ¿Y usted cómo sabe? ¿Acaso el niño le dijo, ay, sí, papi? Otra. Este muchacho tiene hambre, venga. Y usted, no. ¿Y cómo? Escuche, ese convencimiento es naturaleza. A ti no te tienen que decir, mamá, levántate a darle teterito, puchequita. Cuando el bebé, mire, conozco mamás, incluso la pastora Sandra, porque Dios mío, ya no dormía. Josué, bebé era Mateo pequeño, y eso, a mí me ya que hubo. A mí descansaba. Y se movía, que hubo.
Yo no sé qué les pasa. Qué instinto tan tremendo. Y nosotros los hombres, no, el niño es muy hermoso. No va a dormir. Y él le pregunta a la mamá, ¿cómo vas? No, mija, 8 días derecha. Y al hombre, ese muchacho no desciende. Por eso, cuando hay un embarazo eutópico, se dice así, utópico, etópico, la mamá, la que está con ese síntoma, y luego se le da la noticia, no hay nada, es un choque emocional. Porque ella está convencida de que dentro de ella. Mamás, eso debe ser hermoso, tener alguien que crezca dentro de ti. Y escúchame, y cuando le dice, no es algo que no es real, yo creo que eso es un golpe muy duro, porque ella está convencida de que tiene que prepararse. Nadie le dice que se tiene que mirar ahí mismo apenas, es porque hay un convencimiento. ¿A qué quiero llegar con este punto? Que el Espíritu Santo te convenció. Y si ya ese convencimiento para ti no es, estás, amado hermano, yendo por un camino que no es correcto. Nosotros los convencidos, a pesar de que haya sol o no haya sol, a pesar de que haya plata o no haya plata, a pesar de que haya enfermedad o no, sabemos que Dios no nos va a dejar porque Él lo dijo y Él lo cumplirá. Jesús le enseña a los discípulos y se va para el templo y se para junto a donde dan la ofrenda, porque cuando usted trae lo de Dios al alfolí, usted lo que traiga del sobre, Dios no lo mira. ¿Qué mira Dios cuando tú lo traes al alfolí? La actitud. Dice, si tu actitud, si estás mal con un hermano, no traigas ofrenda. Porque aunque usted vea un canasto acá y lo titulamos como alfolí, es una parte del cielo, aquí en la tierra, literal, donde cuando usted deposita algo, está siendo evaluado por Dios. Por eso dice Hebreos, aquí hombres mortales reciben los diezmos, pero allí uno, quien lo recibe todo. En realidad, cuando yo le vengo a dar a Dios, por eso no cualquiera le sabe dar a Dios. Porque muchos lo dan por lo que me sobra. Muchos lo dan con recelo. Otros lo damos por revelación. Otros lo damos por amor. Porque sabemos que lo que tenemos no es por nuestra propia fuerza, sino que dice Deuteronomios que Él nos dio en nuestras manos el poder para hacer riquezas y que no nos olvidemos de Dios cuando las tengamos. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Alce sus manos. Porque Dios a usted le dio el poder en sus manos para hacer riquezas. Pero esto sí, cuando las tenga, dice, no te olvidarás de Jehová, tu Dios. Y los para en el alfolí del templo, a él y a sus discípulos, y les dice, miren, y llega un hombre y trae, hermano, fajos de dinero, esos de 100,000. Hermano, billetes de 50 fajos así. Y todos los discípulos acá. Y el hombre siguió para el templo. Porque escucha, mire, si aquí con un alfolí critican la ofrenda, que el pastor se está engordando y yo para abajo. Allá habían dos en el templo, literal, en Jerusalén habían dos partes donde usted tenía que echar ahí y a él.
Es como estar allá y usted llegar y ¡pum! Y llegar ahorita al final y ¡pum! Echar. Y ese hombre, Jesús se paró al principio y vio que ese hombre echó mucho dinero. Pero después de una anciana con una sola moneda, diga conmigo, una pequeña moneda, que era el sustento diario, lo único que tenía, y llega y la tira ahí, la echa. Y Jesús para la enseñanza y le dije, ¿quién dio más? Los que ya leímos sabemos quién dio más, pero literalmente ¿quién dio más? Que trajo los fajos, ¿no? Dio más. Pero ¿quién dio más realmente para Dios? El que tuvo la actitud pequeña y correcta. ¿Cuántos alaban así? Todo lo grande empieza con algo pequeño. La Biblia nos dice, cuando Jesús narra una parábola que le da a varios dinero, le dice, oh siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a las bendiciones de tu Señor. Vengo a repetir, oh siervo fiel, en lo poco, no dice, oh siervo fiel, en lo mucho me has sido fiel, en lo mucho me has sido fiel, ahora en lo poco te pondré. Dice, en lo poco. ¿Por qué dice en lo poco? Porque en lo poco somos probados. Las pruebas de Dios nunca empiezan con algo gigantesco. Las pruebas de Dios empiezan con cosas pequeñas. ¿Cuántos quieren tener mucho? No le dé miedo, hermano. Eso no es avaricia. Eso no es amor al dinero. Yo quiero tener mucho de Dios, de riqueza, si se puede. Yo quiero. ¿Cuántos quieren, hermano? Si no quiere la suya, Señor, dámelas a mí, la que no quiere. Yo quiero tener así su mano, hermano. No le tenga miedo a querer tener mucho. Pero sabes, para tener mucho tienes que empezar siendo fiel en lo poco. Sabe que muchos no dieran los 200 pesos de los 2,000 que se ganaron, que porque es poco. Eso no es tuyo, eso es de Dios. Mire, es tan importante que Dios nos pide lo poco, que usted y yo fuimos un pequeñísimo, microscópico, amado hermano, espermatozoide. Y le voy a decir algo y quiero que toque al que está a su lado. Yo sé que muchos no me pueden tocar, pero que se miren al menos los que se puedan tocar. Dile a tu hijo, al que está ahí, tú, en tu genética, corre, anda y se mueve el espíritu de un victorioso, de un ganador. ¿Sabes por qué? Tú le ganaste a miles. Todos querían correr al óvulo. ¿Y sabe quién llegó? Tú. Y otros también llegaron, pero tú llegaste al óvulo y entraste. Había millones, pero solo uno entró. Por eso tú eres un campeón. No, le estoy hablando, creo que le estoy hablando a la gente correcta hoy. Pero eres un campeón. No tienes por qué estar mirándote ni creyéndote un don nadie. Tú eres más porque tú eres un vencedor. Mira que Dios de lo poco hace mucho. ¿Sabes? Y yo, Dios nos ha permitido tener, los que nos ha permitido tener hijos, tenemos herencia. Dios hace de lo poco mucho. Por eso Dios le dice, si tuvieres fe, ¿cómo qué? ¿Qué pasaría? Le dirías a esa montaña, échate al mar. ¿Y qué pasará inmediatamente con esa montaña? Le dijo, si tuvieras una gran fe, ¿una qué?
Y entonces, ¿por qué quieres tener una grande si no has empezado por la pequeña? Cuando yo empiezo a andar en lo pequeño, esta mañana hablábamos en la educación de los niños. La educación de los niños nunca es macro para micro. La educación es de micro para macro. A un niño se le enseña la O, las bolitas y los palitos. Y después de que saben hacer bolitas y palitos, y usted ve como profesor o adulto que ya es capaz, usted ya le enseña a juntar la bolita con el palito y le da el significado que es la. ¿Cuántos dicen amén? Usted no coge una ecuación matemática, ejemplo a Celeste, mi sobrina. Celeste, hágame esto. Y ella la mira y... Mire. Apenas está aprendiendo a escribir el nombre, pero todo va como de poco. Por eso, amiguito mío, hermano mío, no desprecies el proceso de Dios, porque el proceso de Dios siempre será poco, pero constante. Y hasta que no aprendes una cosa, no seguirá la otra. Por eso el que empezó en ti la obra va a ser fiel en qué. Amado, Dios te va a levantar, pero aprende a hacerlo poco. ¿Cómo vencemos las obras de la carne? Poco a poco empezaremos a dejar las obras de la carne. Y termino con esto. Cuando nosotros le aprendemos a dar a Dios ese poco, Dios convertirá ese poco en mucho. Dice una parábola que una vez la compartí acá, que se llama la moneda perdida. Una mujer se le perdió una moneda y revolcó su casa. Hermano, quitó todo lo que había. Y cuando fue y la encontró, dice que encontró su gran tesoro. ¿A cuánto se nos perdió la moneda? Y ni siquiera estamos moviendo lo que hay de nuestro interior. ¿A cuánto se les perdió la unción? ¿A cuánto se les perdió el deseo de orar? De ser ese profeta, de ser esa profeta, de ser ese hombre de visión, de servir a Dios en medio de la congregación. ¿Dónde se te cayó esa moneda? Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Estás reblujando? ¿Estás cogiendo a ver si aquí se te quedó? ¿La estás buscando en los secretos de tu corazón? ¿Dónde dejaste por una amargura las ganas de servir al Señor? ¿Dónde se te quedaron las ganas de honrar a Dios con tus bienes? Ya se me quitó. ¿Dónde se te cayó esa moneda? ¿Cuándo se te quitó el deseo de ir a evangelizar? Cuando amabas ir a llevar el evangelio. ¿Dónde se te cayó esa moneda? Y esa mujer todo lo dio en su casa por basura hasta que encontró esa moneda. Esta pandemia quiso que olvidáramos la moneda, es Cristo. Pero muchos hemos entendido que el evangelio y que la iglesia no es un lugar de congregación y que así no hayan redes sociales. Algo pasará para que nos congreguemos. Algo pasará para que sigamos expandiendo el reino de Dios, porque el reino de Dios nadie lo puede contener. Nadie. Esta pandemia sí cambió a muchos. El temor a tenerla cambió sus vidas. Y nunca entendieron de que con o sin Dios estaría contigo. Pablo decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Tú qué me puedes hacer a mí? Si para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es ganancia. Y para muchos se volvieron, se paniquearon, como se dice acá.
¿Dónde está Dios? Es un castigo. No, 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 no es un castigo. Si tú estás con Dios en la enfermedad o en la salud, Él está contigo. Pero esta pandemia aprisionó la fe de muchos. Esta pandemia hizo que muchos guardaran una moneda, la archivaran y empezaran a vivir de otra manera, creyendo que de esa manera es mejor. Y muchos descubrieron la falsedad del diablo diciendo no hay que ir a una iglesia para estar con Dios. Y es verdad, usted no tiene que venir a una iglesia porque usted es la iglesia. Pero la Biblia dice que como iglesia nos debemos de congregar. Porque hay algo lindo en esta mañana. ¿Sabe por qué hay algo lindo? Porque juntos traemos la presencia de Dios. Usted no viene a buscar la presencia, porque la presencia de Dios está en usted. Y cuando juntos nos reunimos, formamos algo sobrenatural. Por eso hoy Dios, ¿qué le quiere decir a algunos? Quiero lo poco de ti. Eso poco que me dabas. Esa pequeña oración en la mañana que me decías, Dios, aquí estoy contigo. En la tarde, cuando estabas haciendo los oficios, me hablabas conmigo y me decías, Dios, gracias. Y yo te mostraba cosas. ¿Dónde está esa moneda? ¿Por qué te volviste tan amargada? ¿Qué te pasó con ese gesto de amor? ¿Por qué te ofendes con el hermano? ¿Por qué dejaste que un chisme cambiara la imagen de alguien? Si antes yo te mostraba que amaras a ese alguien. ¿Dónde se te metió y dónde se te perdió esa pequeña moneda que hoy te cambió? Que hoy ya no quieres. ¿Sabe por dónde empieza, amado hermano, usted a apostatar? Cuando usted ya no hace lo que hacía antes. Cuando se te pierde la moneda, empiezas el primer paso a ser apóstata. Cuando tú dejas que un chisme mate a la gente, tu hermano. Y le voy a enseñar eso. Venga para acá usted, hermano. Ay, mijo, ay. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A mí también. ¿Usted cómo lo ve al serio? Viene ahí, saluda, hola, ¿cómo está? Y llego yo. Lo conoce. Vulgar. Ahí donde lo vio usted, pero le roba a la gente. Siéntese ya. En nombre de Jesús, cancela las palabras ahora mismo. Y él se va para arriba y cuidado con ese hermano, estafador. Oiga, hermano. Cuando el hermano baje normal. Hola, ¿usted cómo lo mira? Usted lo puede saludar, ¿cómo? Normal. Pero dentro de usted, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Porque escuchaste algo que quizás no es cierto. Pero cuando tú conoces a esa persona, intimas, sabes cómo es, y llega esta persona y dice, ese es un hablador, usted dice, shh, respete. Usted está equivocado. Donde usted se muerda la lengua, Señor, se muere del veneno que tiene en ella. ¿Qué pasa? ¿Dónde dejaste esa moneda? Adoradora, adorador. ¿Dónde la dejaste, servidor? ¿Dónde se te quedó esa pequeña cosa? Y cuando dice que cuando esa mujer contó la moneda, hizo fiesta, dijo, no te volveré. Y dice, así es el reino de los cielos. Como aquella mujer que perdiendo una moneda, relujó toda la casa, pero que cuando la halló, encontró su gran tesoro. Dios no te está pidiendo la super espiritualidad, pero sí te pide que seas sincero. Dios no te está pidiendo, amado hermano, de que seas el mejor orador, pero sí que tengas comunión con Él.
Yo le he dicho a mi esposa y hemos compartido con muchos, calidad de tiempo. Calidad de tiempo. La calidad de tiempo da calidad de cosas. Cuando usted tiene calidad de tiempo con Dios, usted va a ser un calidoso. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te doy gracias. Y vamos a cantar esta canción así sentadito. Y le vas a decir, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Dile esto. Y menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Pero más de ti. Habitar tu presencia. Igual para que crezcas y cada día seré mi vida entera. Yo quiero mirar para que crezcas tú más y más para que crezcas tú. Yo quiero más de ti una vez más. Y yo quiero más de ti. Y habitar tu presencia. Para que crezcas tú. Cada día seré como Solo un momento mientras que la música y hable con él y dile, Señor, lo que me has pedido, estas cosas pequeñas. Quebranta mi vida, mi voluntad, solo a ti. Cuando te ves tú, yo quiero menguar para que creas. Bendigo la vida de estos hijos y declaro la bendición que tú tienes para ellos. Gracias por el que va a aprender
te va a dar lo que te pertenece a ti y de corazón y sencillo lo trae a ti. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracia y paz a cada vida y cada corazón. Salude a su hermano y Dios le ha de bendecir.